analizáramos el comportamiento de un expresidente justamente empantanado en el tema seguro por tráfico de influencia y algún negocio que se ha colado en la gestión oficial, ¿no? Sí, a ver, Alberto Fernández viene siendo tristemente noticias en los medios por actos vinculados por un lado a posibles influencias ilegales que terminaron en todo lo que tiene que ver con la causa de los seguros, y por otro lado, bueno, ahora sale todo este tema de violencia de género que realmente es muy triste, porque de una u otra manera Alberto Fernández ha sido expresidente de la Argentina, y bueno, que la Argentina esté, digamos, recorriendo el mundo con estas noticias no nos hace bien, sí, pero si usted quiere, yo tengo una opinión del contexto político y otra legal, no sé qué quiere abordar primero, Carlos. No, en ambos casos es importante que nuestros oyentes sepan cuál es el escenario, ¿no? Sí, a ver, creo que lo más claro es desde el punto de vista, digamos, legal. Las causas judiciales, Alberto Fernández no tiene que tener ningún tipo de protección, ni tampoco de ensañamiento, ¿sí? O sea, porque uno observa también que precisamente todo esto se da en el momento, digamos, de mayor debilidad política, por decirlo de alguna forma, Alberto Fernández, donde ya no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de influencia, y también es triste ver que la justicia argentina actúa solamente en estos contextos, porque evidentemente pareciera ser, por las informaciones que se van conociendo, que este supuesto hecho de violencia ya se habría tomado conocimiento algunos organismos del Estado mientras Alberto era presidente y no pasó absolutamente nada, ¿sí? O sea, pareciera ser que su expareja, Fabiola, habría puesto en conocimiento de algunas autoridades esta situación y la dejaron sola, porque Alberto Fernández era presidente en ese momento. Entonces, por un lado es indignante, le digo como abogado, ver que la justicia actúa contra el poder solo cuando ya no tiene poder el poderoso, ¿sí? Entonces eso por un lado es un mensaje bastante triste. Y con el tema de los seguros pasó algo similar también, porque si uno observa las pruebas que se están presentando en contra de Alberto Fernández, el posible tráfico de influencia, la cantidad de visitas que tenía esta persona en la Casa Rosada, y que tampoco nadie haya tomado cartas en el asunto para evitar, en definitiva, de que se cometieran estos supuestos actos de corrupción, o para investigarlos aún con Alberto en el poder, como se hace en los países serios. Bueno, también nos debe llamar la atención que siempre la justicia llega a los personajes políticos cuando ya no tienen poder. Entonces, creo que en este momento es muy importante que la justicia actúe de manera objetiva y con, digamos, con todas las herramientas que se utilizan en estos casos para cualquier ciudadano que se encuentre acusado de violencia de género, ¿sí? Así que la parte legal es, digamos, bastante clara, y el procedimiento que tiene que llevar adelante la justicia. Y desde un punto de vista político, es más o menos lo que le decía recién, sí, llama la atención que siempre, en definitiva, los actores políticos salgan, en definitiva, a hacer leña del árbol caído, pero solamente cuando el personaje político ha perdido poder. Tenemos el caso de Espinosa, por ejemplo, el intendente de La Matanza, que está acusado también por un delito grave que tiene que ver con violencia de género, está procesado, es decir, tiene una causa avanzada en un estadio procesal superior al de Alberto Fernández, y sigue en su cargo, y ningún, digamos, dirigente del kirchnerismo o del peronismo ha salido a cuestionar a Espinosa, que se encuentra en una posición, digamos, procesalmente hablando, peor que la de Alberto Fernández. Entonces, esto es una prueba evidente que, bueno, hay toda digamos, una actuación hipócrita
los distintos sectores políticos, sobre todo del kirchnerismo y del peronismo, que hoy salen todos a despegarse de Alberto y todos a tener declaraciones públicas obviamente muy elocuentes en contra de Alberto Fernández, pero también tenemos a otros personajes, como en su momento pasó con Alperovich, que el kirchnerismo jamás se pronunció al respecto, como actualmente pasa con Espinosa, que el kirchnerismo tampoco se está expidiendo al respecto, y vemos que es fácil hoy ir contra Alberto Fernández porque, bueno, porque no suma políticamente nada, porque no tiene un solo voto y porque se encuentra en absoluta soledad, Carlos. Claro, y se aprovecha naturalmente lo mediático y, bueno, seguramente conmocionada por la gravedad de las acusaciones que la dirigencia de Unión por la Patria, Zuleta, tomó distancia del expresidente, ¿no es cierto? Bueno, y la situación futura del PJ y el impacto en la imagen de la fuerza política es lo que dicen los observadores, ¿no? Y sí, fíjese, Alberto Fernández, mientras supuestamente cometía estos actos de corrupción, mientras supuestamente cometía estos casos de violencia, mientras esto era conocido por quienes tenían responsabilidades de actuar en estas condiciones, porque se habla de que Fabiola se habría comunicado con el Ministerio de la Mujer en su momento y miraron para otro lado. Se habla en la en la causa de los seguros, se habla de prueba contundente que hace referencia, digamos, a que chapeaba a este hombre con su amistad con el presidente para, en definitiva, golpear puertas, y en todos lados se les abría, es decir, nadie tampoco se opuso en ese momento y obró como manda la ley, que todo funcionario público que en ejercicio de sus funciones conozca la posible comisión de un delito tiene la obligación de denunciar, ¿sí? Entonces vemos, en definitiva, que todo este círculo de impunidad que rodeaba a Alberto Fernández, en apariencia estaba cometiendo estos delitos mientras era presidente de la Nación, mientras daba discursos elocuentes por todos lados en contra de la violencia de la mujer, y mientras, por otro lado, era presidente del Partido Justicialista. O sea, realmente hay que tomar, digamos, un contexto político de quién era Alberto Fernández. Era el representante del Partido Justicialista y de Unión por la Patria, mientras supuestamente emprendía todas estas acciones delictivas. Entonces, a ver, es importante, en definitiva, comprender por dónde pasa hoy el desmarque del kirchnerismo. El desmarque del kirchnerismo respecto a Alberto Fernández pasa puntualmente porque Alberto Fernández no tiene ningún tipo de poder. Si Alberto Fernández fuera hoy todavía presidente, o Alberto Fernández hoy todavía tuviera una pequeña cuota de poder, como le pasa a Cristina, como le pasa a Espinosa, como le pasó en su momento al Alperovich, que llegó muy tarde la condena del kirchnerismo, la condena social, evidentemente esto nos está mostrando que el kirchnerismo es un movimiento al que no le interesan verdaderamente, luchar contra la corrupción, no le interesan verdaderamente los derechos de la mujer, sino que le interesa solamente la política, y mientras algún kirchnerista tenga alguna cuota de poder, tenga algunos votitos en el bolsillo, va a ser en definitiva protegido por este movimiento que, bueno, que verdaderamente nos está mostrando que lamentablemente la matriz de corrupción en la que está inmersa la Argentina durante todos estos años de kirchnerismo llega más lejos de lo que pensábamos, Carlos. Claro. Bueno, estamos hablando con nuestro columnista Martín Zuleta, que él va pues mucho más allá de la cuestión de Fernández. Por eso, como hay material para seguir preguntándole a Zuleta, si te parece, Martín, vamos a una brevísima pausa con Tony en estudios y la seguimos, ¿eh? Perfecto. Adelante, Tony.